Pregonad esto entre la gente. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Bienvenidos a Escuela Ramá. Si te inscribiste a Escuela Ramá, te quiero dar unos tips que son importantes. Te llegará un mail con el acceso al aula virtual, donde encontrarás todo lo importante para la cursada de cada uno de los niveles. En el aula virtual encontrarás información, el material de estudio y fechas importantes para cada una de las cursadas. Si sos estudiante de Escuela Ramá Online, también podés participar de manera presencial en alguna de nuestras sedes. Con el equipo y los profesores de Escuela Ramá deseamos que seas edificado en gran manera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los estudiantes de Escuela Profética Ramá. Y bueno, inician las clases, inicia todo lo que seguramente estás expectantes por recibir. Y es bueno estar expectante para poder abrir todo lo que hay en nuestro ser y recibir todas las enseñanzas que en realidad van a ser unas enseñanzas preciosas que nos van a edificar. Y sabéis que hay algo que, bueno, estuve mirando el libro de Josué y en el libro de Josué nosotros encontramos una palabra que quizás siempre lo hablamos, ¿eh? En cualquier momento estamos diciendo, esfuérzate, sé valiente. Y vamos a necesitar esa palabra durante todo este ciclo de la escuela profética Ramá. Pero va a ser una escuela muy amena porque vamos a aprender cosas que quizás nunca lo vimos, pero Dios va a ayudarnos en todas las cosas. Mira lo que dice la palabra de Dios, qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios dice en Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Dos palabras clave para nuestra vida, ¿eh? Es una frase que encontramos en la Biblia y usted anote y no se olvide nunca de esta palabra. Josué capítulo 1, versículo 6. Y miramos, esta primer palabra dice, esfuérzate, esfuérzate. ¿Y qué es esforzarnos? A veces decimos, y bueno, pero todo lo que hago, todo lo que en el día, en el año, en el mes, ¿no es cierto? Conlleva para nuestra vida es el esfuerzo, porque en cada cosa tenemos que esforzarnos. Pero quizás en esto tenemos que esforzarnos, quizás tenemos una vida acomodada en un horario y entonces ahora vamos a tener que esforzarnos para hacer esta escuela también. Va a ser, digamos, van a ser los primeros días, pero después todo lo que aprendemos o que aprendamos en estos días va a ser algo tremendo y entonces ya va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Señor a darnos esa vida de la palabra, ¿no? Y cómo adquirimos, por ejemplo, fe por la palabra. ¿Cómo adquirimos la fuerza? Por la palabra. Por eso dice, esfuérzate, sé valiente. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cumplir todo lo que Dios nos envía a hacer. ¿Eh? Y por supuesto lo que nos propusimos hacer. Y entonces, esta palabra, esforzarse, es hacer más de lo que cada día hacemos comúnmente. Bueno, hago normalmente ciertas cosas en mi vida, pero ahora viene, es esforzarme. Entonces, voy a esforzarme,
voy a hacer más de lo que puedo hacer comúnmente, normalmente. Quizás me tenga que levantar temprano a estudiar, me voy a esforzar. Quizás tenga que salir más temprano. ¿Para qué? Para hacer algunas cosas. Quizás tenga que hacer rápido todo para sentarme y recibir la palabra o recibir la enseñanza. Es hermoso poder esforzarse. Cada día de nuestra vida ha sido un esfuerzo. Y bueno, nosotros ya tenemos escuela de hace casi 50 años, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasó con nuestra vida? Tuvimos que esforzarnos. También cuando yo hice la escuela bíblica, ya tenía 2 o 3 niños. Y entonces me permitieron traer a mis niños en la escuela. Y entonces así fui aprendiendo, pero ahora un esfuerzo. Tenía que preparar a mis hijos, prepararme yo para asistir a la escuela. Y ahora ustedes, estudiantes queridos, van a tener que sentarse, van a tener que quizás estar cómodos para recibir todas las enseñanzas. Pero quiero decirte, lo primero que era hacer más de lo que comúnmente yo puedo hacer o lo que normalmente pueda hacer. Ahora, sé valiente, quizás decimos, yo sé lo que significa ser valiente, pero yo quiero decirte por medio de la palabra qué significa ser valiente. Valiente es o significa tener el coraje de actuar a pesar del miedo o de emprender acciones arriesgadas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es una fortaleza que se demuestra en la vida cotidiana. Y no solo en grandes actos, sino en simples actos. En esto de aprender. ¡Qué bueno! Vuelvo a repetir esta palabra porque me gustó cuando vi que el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, Josué, porque hay mucho para conquistar. Y bueno, nosotros tenemos mucho que conquistar en este tiempo. No sabemos, hoy estamos aquí, hoy estás en tu casa tranquila, mañana el Señor te dice, tienes que viajar a tal lugar y tienes que llevar la palabra. Entonces esto hace que estemos preparados para hacer, por eso le decía a Josué, conforme a lo que él le mandó a hacer. ¡Qué tremendo! Sé valiente, ten coraje. ¿Para qué? Para actuar a pesar del miedo o emprender acciones arriesgadas, aunque sean ¿qué? Aunque sea en grandes o pequeños actos. Qué tremenda esta palabra, ¿eh? Así que el consejo, esfuérzate, sé valiente para emprender esto que Dios está poniendo en tus manos, para que puedas a través de Ramá Online estar allí empapada en la palabra, empapado en la palabra. ¿Para qué? Para que mañana tengas una vida preparada en la palabra. Te bendigo con toda bendición. El Señor traiga esa valentía, ese coraje, pero traiga también ese esfuerzo en tu vida. Y lo que emprendas hoy, que todo lo que se levante en contra sea eliminado, sea arrancado, sea sacado y puedas llegar
¿Dónde? Donde vos mismo hiciste los planes para comenzar, pero para terminar también. Te bendigo y nos encontramos por medio de Ramá Online. Bendiciones para todos y ya estamos a la puerta y la puerta está a punto de abrirse para experimentar una nueva aventura con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús ya vamos comenzando esta escuela Ramá Online. Y qué hermoso es poder recibir esta instrucción, porque no solamente que hay enseñanzas extraordinarias que el Señor va a impartir sobre nuestra vida, sino que también habrá una impartición ministerial de hombres y mujeres que ya han experimentado y han vivido por varios años el poder, la gracia, la sabiduría de Dios y el fluir del Espíritu Santo, uno y otro con diferentes experiencias. Y esas experiencias nos van a dar un avance. ¿Por qué razón? Porque van a confirmar el poder de Dios y lo que está en tu depósito. Por lo tanto, estamos listos para este inicio glorioso que en este año el Señor viene con muchas sorpresas extraordinarias. Así que yo quiero decirte que te prepares. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la escuela profética, y hablamos también de la escuela profética online. En este caso, usted dice, qué bueno sería poder estar en el lugar. Pero cuando llegó la pandemia, estábamos pensando, ¿cómo hacemos ahora para darle una palabra a la gente? ¿Cómo hacemos ahora para orar por la gente? Y comenzamos con un pequeño teléfono. La gente se conectó y cuando se conectó comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Y nos dimos cuenta que los receptores allí en la casa estaban recibiendo la unción del Espíritu Santo. Muchos eran quebrantados por el poder de Dios, tocados por el poder de Dios a través de la palabra. Otros recibían sanidades y otros eran llenos del Espíritu Santo, pero no estaban presentes corporalmente, pero estaban en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que la palabra tiene poder. Y la palabra es espíritu. Dios es espíritu. La palabra es espíritu y va al espíritu y al corazón del hombre. Entonces, cuando la palabra llega a nuestro espíritu, es ahí donde el Señor opera en el espíritu del hombre, transformándolo, revelándole su identidad, revelando su propósito eterno y equipándolo. Sí, equipándolo de dones, equipándolo de talento, equipándolo también de manto o lo que sea necesario para concretar el llamado de Dios en su vida. Así que no solamente eh, comenzamos a hablar la palabra y a enseñar, sino que descubrimos que es necesario la presencia del espíritu de la persona, más que la presencia del cuerpo. Porque yo puedo estar presente en el cuerpo escuchando una palabra, pero mi espíritu está cerrado. Entonces no estoy recibiendo. Pero cuando recibe mi espíritu, todo mi cuerpo siente la implosión de la presencia y la palabra de Dios en la vida. Muy bien, qué hermoso es poder ser entrenado, qué hermoso es recibir la palabra de Dios, qué privilegio que tenemos los hijos de Dios de que el mismo Señor, aleluya, no solamente nos muestre algo, sino que nos enseñe cómo Él lo hizo para que nosotros podamos vivir y tener esa experiencia con esa verdad enseñada. Por lo tanto, cuando decimos, ¿por qué lo profético? ¿Por qué lo profético? Número uno, porque Dios es profético. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Llama. ¿Cómo que llama? Las cosas para Dios ya son. Cuando dice como si fueran, es para nosotros, porque las cosas ya son en Cristo Jesús, la palabra. Pero Él llama las cosas que no son, o sea,
todas las cosas fueron creadas en Cristo, el Señor llama a las cosas que están creadas en el mundo espiritual para que sean, o sea, gloria a Dios, para traerla a la existencia. Nuestro Dios es un Dios profético, porque llama las cosas que no son como si fuese. Romanos capítulo 4, el verso 17, y todo ese capítulo habla de Abraham. Abraham, Dios le dijo que era padre de multitudes cuando no tenía un solo hijo, pero también le habló que era una nación cuando no tenía un solo hijo todavía. Y le habló cuando tenía 70 años, a la edad que era para jubilarse y descansar. Sin embargo, había un proyecto eterno a punto de iniciar y llamó a Abraham, pero también llamó a ese propósito eterno. Estaba llamando a su descendencia, estaba llamando a sus hijos. ¿Cómo lo hizo? Declarándolo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente toda la familia serían benditas. Entonces, nuestro Dios, aleluya, es un Dios profético. Él es la fuente. Por eso Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, escuche, el Señor, atentamente, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Y espíritu aquí no está con mayúscula, sino está con minúscula. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder. ¿Cómo que el Dios de los espíritus de los profetas? ¿Acaso los profetas tienen otro espíritu? No, simplemente el espíritu de la profecía que el Señor envía al corazón de ese profeta. Entonces, allí es donde el Señor se revela, habla, muestra, se manifiesta. Entonces, nuestro Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Gloria a Dios. Por eso es que se imparte, por eso hay que sucesores, porque ese espíritu continúa operando a través de las generaciones. Así que nuestro Dios es profético, pero también, oh, qué cosa tremenda, nuestro Señor Jesucristo es profético. Primero, es el cumplimiento de todas las profecías desde Génesis 3:15 en adelante. Apocalipsis 19, verso 10 dice: yo me postré a los pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, dice el ángel a Juan estando en el cielo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en Hebreos 1, verso 1 dice: habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. O sea que Cristo Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué razón? Porque la palabra es espíritu, la palabra es vida. Muy bien. Cuando nosotros entramos a estudiar lo profético, lo que comenzamos a aprender primeramente es la palabra de Dios, porque la palabra, la Biblia es la palabra profética más segura, o sea, las escrituras. Las escrituras van a dar testimonio de la palabra, que es una persona, que es Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, cuando hablamos acerca de lo profético, estamos hablando de una palabra que está en operación, que está en movimiento, que no solo te hablará de historia, sino que esa palabra que es, aleluya,
que es eterna, o sea, es atemporal. Esa palabra hablada por el Espíritu de Dios 200 años atrás, 1000 años atrás, tiene resultado. Pero esa misma palabra hablada hoy también tendrá resultado a través de otras situaciones y circunstancias, pero la palabra tiene poder. Porque la palabra sale de la boca de Dios y no regresa al vacía, sino que hace lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que la envió. Entonces, Dios es profético, que llama las cosas que no son como si fuesen. Jesús es profético porque es el espíritu de la profecía. Y también, aleluya, una persona maravillosa llamada Espíritu Santo. En el Espíritu Santo están los dones. Y esos dones, aleluya, esos dones fueron dados a cada una fue dada la manifestación del Espíritu y habla con mayúscula. O sea, la manifestación del Espíritu, los dones del Espíritu, gloria al nombre de Jesús, para provecho. Entonces vemos nosotros, alabado sea el Señor, en 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11, que no son los dones naturales, que no son los dones del hombre, que no se trata de una teoría religiosa que yo puedo aceptarla o no. Necesito el ser equipado para que yo pueda cada día vivir la victoria en Cristo Jesús. Los dones del Espíritu operando sobre nuestras vidas. Tal vez tú eres una persona que dice, yo no soy muy espiritual para entender todas estas cosas. Yo soy más un ser racional, un ser pensante. Bueno, es que lo profético no anula la parte racional, la parte natural, o sea, el ámbito natural o físico. Todo lo contrario, la profecía va a demostrar la realidad de lo natural, pero también demostrará que hay una realidad mayor en lo espiritual y que lo espiritual es el resultado de lo natural. No, lo natural es el resultado de lo espiritual. Entonces, primero lo espiritual, y lo espiritual viene a traer a la existencia todas las cosas naturales. Gloria a Dios. Por eso es que el Espíritu Santo nos va a equipar con sus dones para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Dios no te da algo que no necesites. El Señor te da lo que tú necesitas. Por eso es que hay guerras espirituales, hay confrontaciones espirituales de las tinieblas y fuerzas del mal. Hay muchas personas que se resignan y comienzan a perder su familia, a perder su finanza, a perder su salud, a perder su negocio, a perder su economía, a perder muchas cosas. Y luego terminan frustrados diciendo, ¿qué pasó con Dios? Bueno, sencillamente es porque no entraron a confrontar esa batalla espiritual. Necesitamos levantarnos y necesitamos confrontar. Y el Señor lo sabía. También sabía que tenemos un límite, que nuestra fuerza se desgasta, mental, espiritual, que vienen los desánimos, que vienen muchas cosas, pero que el Señor dijo. Allá en Efesios capítulo 6, verso 10 dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestío de toda armadura de Dios, aleluya, para que estés firme en el día malo. O sea, vestido de toda armadura de Dios para que podáis quebrantar, liberar y soportar aquellas acechanzas del enemigo, las trampas del enemigo. Pero si no te mueves en lo espiritual, tú vas a ignorar acerca de los ataques, acerca de las confrontaciones del enemigo, porque descubre en ti tu potencial, descubre en ti lo que Dios ha puesto y tiene que frenarlo. Pero cuando
Las batallas son tan fuertes, uno lo toma como qué mala suerte tuve, qué mal me fue en la vida. Lo toma en una forma natural y se rinde a la circunstancia porque no tiene las armas espirituales para batallar contra eso. Bueno, la escuela profética por online. Oh, así que esa escuela te va a equipar. Esa escuela mostrará el operar de Dios y mostrará, no porque la escuela tiene un conocimiento súper desarrollado, no, es porque indagamos la palabra de Dios y encontramos en la palabra de Dios, aleluya, y por el Espíritu Santo, al Señor mostrándonos la salida, la respuesta, y viene con victoria sobre nuestra vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La razón es que el Señor nos escogió para ser su hijo, su hija, pero para morar en nosotros, para que Él pueda operar en nuestra vida. Entonces nos ha dado una nueva vida. Esa vida está en Cristo Jesús. Cuando somos entrenados a través de la escuela profética. Muy bien, tú eres un ser espiritual, aunque tal vez diga que eres un ser racional nada más. Lo que pasa es que desarrollaste los sentidos naturales, pero ahora, a través de conocer la palabra, a través de la enseñanza, vas a ejercitar los sentidos espirituales. Y ahí te vas a dar cuenta, gloria a Dios, acerca del Espíritu de Dios operando en tu vida. Tal vez dice, bueno, la verdad que yo no entiendo mucho. A mí me parece que esta escuela es solo para profeta. No, no. Lo profético se mueve en el pastorado. Lo profético se mueve también en el evangelismo. Lo profético se mueve también en la maestría. O sea, se mueve en lo apostólico, la profecía. Jesús dijo a Natanael cuando estaba debajo de la higuera, cuando estaba debajo de ese árbol, ¿cómo sabía? Lo evangelizó con buenas nuevas cargadas de profecía. Muy bien, el Señor nos ha equipado, pero a la vez también para que nosotros podamos experimentar esas dimensiones sobrenaturales. No te preocupes ni te desanimes cuando parece que todo es nuevo para ti, y cuando parece que no está resultando como yo pienso. Yo pensé, ahora voy a la escuela y va a aparecer un ángel, se me va a abrir el cielo y me va a sacudir o algo por el estilo. No te preocupes por eso, porque cuando, cuando yo oía que Dios hablaba a las personas, y yo oía la predicación de alguien que Dios le habló, o un hermano que decía, estuve orando y Dios me habló, y otro decía, Dios me habló en sueño. Yo decía, estaré tan lejos de Dios que yo no experimento tal cosa, y me frustraba hasta que encontré una palabra en las Escrituras. Allá en Primera de Samuel, capítulo 3, esa fue la palabra que abrió mi espíritu. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue la palabra? La palabra fue el llamado de Samuel. Cuando Dios mismo, no envió un ángel, Dios mismo llamó a Samuel, Samuel fue a ver al sacerdote Elí que estaba durmiendo, pensando que él le habló. O sea, en una palabra, estaba ministrando bajo ese sacerdocio, le ayudaba a Elí en el sacerdocio, pero no conocía todavía la palabra de Dios. Así que te aliento, si tú todavía no conoces y todavía no has oído la voz de Dios, bueno, este es el momento. Gloria a Dios. Es el momento para abrir el corazón y decirle, Señor, háblame. Señor, háblame. Aleluya. Y hay cosas que Dios te habla. Hay cosas que Dios te habla directamente, pero hay cosas que Dios quiere decirte a través de otro, como por ejemplo, cuando tuvo semejante experiencia extraordinaria a Saulo de Tarso, ¿te recuerdas? En ese capítulo, creo que 9 de Hechos, y el Señor se le aparece, se aparece el Señor,
y tiene una experiencia con el Señor resucitado. Y el Señor dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya sabemos la historia. Bueno, tremenda experiencia, pero luego lo envía a la casa de un tal Ananías y el Señor le dice, Él te va a decir lo que hay que hacer, te va a guiar. Pero el mismo Señor estaba allá. Sí, pero Él tenía sus instrumentos. Y Ramá es uno de los instrumentos que ha recibido del Señor y sigue recibiendo de Dios palabras, inspiraciones, revelaciones para poder comunicarte y bendecirte. Por lo tanto, estamos con gran expectativa. Tanto los profesores como cada estudiante. Esa expectativa habría un hambre. Ese hambre va a producir un ámbito donde va a traer la presencia del Señor y el Señor con mucho agrado y el Señor con mucho placer va a ministrar a nuestra vida. Va a afectar tu vida personal, va a afectar tu carácter, va a afectar tu familia, va a afectar tu economía, va a afectar tu vida integral. ¿Por qué razón? Porque la palabra sale de la boca del Señor y no regresa vacía. Así, ¿qué te parece si con esta expectativa nos preparamos, aleluya, nos preparamos para ver las redes ser sacudidas cuando la palabra y la enseñanza penetre cada corazón? Te bendigo en el nombre de Jesús y bienvenido a Ramá por online. Prepárate para ser transformado por la palabra y el poder de Dios. Bendiciones.